Empiezo a grabar entonces y empezamos con la clase. ¿Se ve ahí que se está grabando? Sí. Sí, se ve. Bueno, entonces, ya les expliqué cómo funciona el método de endemicidad de Šumil y Golubov. Ahora vamos a ver un poquito. Ya. Lo que nosotros hacíamos era... perdón. Vuelvo un poquito para atrás. Era analizar esos 13.215 registros que los ponemos directamente en el programa. Y una de las cosas que tiene también el programa de Golubov es que nos permite cambiar el tamaño de celda. Entonces tomamos celdas de 1 grado, de 0,5 y de 0,25. Esto puede ser que influya en la detección de áreas de endemismo, ¿no? Y reducimos las áreas por consenso, ¿ok? Bueno, ¿qué fue lo que vimos en definitiva? Recuerden que estamos en esta área. Alejandro, cuando Sí, vos cargas el punto, ¿es, sí. digamos, un punto geográfico? O sea, es una coordenada Es una lo que se coordenada carga. geográfica decimal. Tenés que poner una coordenada geográfica decimal. Cada especie tiene sus puntos y sus coordenadas. Y bueno, va primero el nombre, o sea, tiene una forma que no es fácil de cargar, es lo mismo que el TNT. Va primero creo que el nombre de la especie, después todas las coordenadas geográficas debajo, separadas creo que por un punto y coma o algo así. Es básicamente así. Sí. Las coordenadas geográficas decimales van en nuestro hemisferio, como es para todo el mundo, que lo puedo hacer para todo el mundo, con signo menos, porque estamos hacia la izquierda del meridiano de Greenwich y hacia el sur de... Nos pusieron signo menos, es una convención de los nórdicos, ¿no? Bueno, no sé si responde eso Ramiro. Sí, sí, sí. Bueno, fíjense que cuando vemos los resultados, y estos son los resultados, ¿sí? Encontramos, o sea, nos sale en esta cuadrícula que es de 1 grado por 1 grado, esta área de endemismo, ¿no? Esta área de endemismo acá. Todos estos puntitos negros son los datos de serpientes. Y esta área de endemismo acá está dada por 3 especies. Una se llama boa constrictor occidentali, que es la boa de las vizcacheras. Esta es una especie que se llama Philodrias baroni y otra que se llama Phimophis vittatus. Y hay una especie más, no sé por qué no está dada, que es esta, que es Epicrate alvarez. Ahora, bueno, fíjense que esta área de endemismo tiene entre 2,4 y 2,7 sus valores de endemicidad en las celdas esas. Y son, les había dicho, en realidad son 3 especies las que la componen. Son 3 especies, ¿sí? Y fíjense que de esas 3 especies, boa constrictor occidental está perfectamente en todas las áreas. En cambio, Phimophis vittatus está en casi un 0,5-0,6% de las áreas. Y Philodrias baroni está en un 0,85% de las cuadrículas, ¿ok? En un 85% de las cuadrículas, perdón. Si lo digo en porcentaje 100%, casi 60%, y esto 85% de las cuadrículas. Ven que en realidad, como pueden faltar datos o como puede haber pequeñas diferencias en las distribuciones, si bien no todas son perfectas, claramente forman un área de endemismo y su valor es cercano a 3. Bueno, entonces esta área de endemismo, ¿con qué coincide? Fíjense que acá tenemos lo que tanto Cabrera como Burkhardt, como también Olson, llaman el Chaco Seco. O sea que el Chaco Seco es un área de endemismo natural porque es mostrada por la superposición de distribuciones de especies, ¿no? Ok, esa sería la idea. Bueno, fíjense acá, tenemos otra área de endemismo. Vamos a considerar el área rosada. ¿Por qué? Porque las áreas más oscuras tienen mayores valores de endemicidad, ¿sí? Bueno, pero es esta el área de endemismo básicamente. Y está dada por estas 8 especies, ¿ok? Y de nuevo me va mostrando los scores de esas especies en las distintas celdas. Ahora, bueno, esta área de endemismo, ¿con qué coinciden? Y miren, les muestro acá que esta parte de Corrientes es parte de esta área de endemismo. Esta área de endemismo, sin duda, coincide muy bien con lo que es el Chaco húmedo. El Chaco húmedo, ¿ven? Que incluye el noroeste de Corrientes. Esto coincide con lo que dice Cabrera, pero no coincide con lo que dice Burkhardt. Burkhardt decía que esta era una región distinta, que la llamaba ecorregión de Liberá. Y otra cosa que les muestro es que esta área de endemismo sigue por el río Paraná. Continúa por el río Paraná y toma una gran parte del río Paraná. ¿Ok?
Bueno, vamos a continuar un poco. Acá tenemos un área de endemismo de especies acuáticas que coincide en realidad con una regionalización de peces, ¿sí? De peces. Fíjense qué llamativo, o sea, las especies acuáticas están en todos los humedales de la cuenca del Plata y coincide con un área de una regionalización de peces. Llamativo, ¿no? Acá está la regionalización de peces, que es esta, que son peces de la cuenca del Plata. Las serpientes acuáticas coinciden más con los peces que con las ecorregiones terrestres. Bueno, como fuera, vemos que es posible hacer eso, ¿no? Bueno, después, la otra metodología, que es el PAE, que es el análisis de, o sea, le mostré una parte de los resultados de lo que habíamos hecho, obviamente, porque no vamos a tener tiempo de ver todo. Después vamos a ver un poquito la conclusión de esos resultados. El PAE, o análisis de endemismo por parsimonia. La parsimonia, recuerden que era aquel principio por el cual yo armaba los cladogramas, ¿sí? Y que lo habíamos visto en Diversidad Animal 2 en clase, ustedes lo sabían hacer manualmente, ¿sí? O sea que la parsimonia habla de que el árbol más cierto es aquel que menos pasos tiene en cuanto a cambio de caracteres, ¿no? Y menos homoplasias tiene, por lo tanto. Bueno, fíjense que este algoritmo también se utiliza bastante. Ay, no sé por qué estaba ahí, pero bueno, seguimos con el anterior. Siguiendo con las áreas de endemismo, fíjense que nosotros encontramos a Misiones como un área de endemismo con 23 especies, y acá fíjense un hotspot de todas las áreas de endemismo, la que más especies tuvo es Misiones, ¿sí? Acá fíjense que está Misiones con los pastizales esos que dice Cabrera, y se extiende por el río Uruguay más o menos, con esta celda también, pero estas celdas abarcan el río Uruguay, o sea que las especies atlánticas se extienden hacia el sur por el río Uruguay, y eso lo muestran varias especies. Es algo que ya habíamos visto con un trabajo que usamos, Panbiogeografía, que después vamos a ver en detalle, ¿sí? Ya lo habíamos visto en este trazo generalizado. Y bueno, cuando hablamos del análisis de parsimonia, básicamente lo que hacemos es dividir una región en cuadrículas. Los caracteres van a ser las especies, porque es un análisis exactamente igual al de una matriz filogenética. Recuerden que en la matriz filogenética yo tenía las especies, que en este caso van a ser las áreas, las cuadrículas que yo comparo, o las unidades biogeográficas que yo comparo, y las especies van a ser los caracteres. ¿Por qué? Porque si una especie está en dos cuadrículas y es compartida con otra, es una sinapomorfía. ¿Sí? ¿Recuerdan las sinapomorfías? Las sinapomorfías que eran homologías compartidas. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces yo voy acá a catalogar con 0,1 la presencia o ausencia de las especies en cuadrículas o regiones geográficas, ¿sí? Y después voy a construir un cladograma con el principio de parsimonia, y las cuadrículas que me vaya uniendo como grupos monofiléticos van a ser áreas de endemismo. Y son jerárquicas, por ejemplo, A y B va a conformar un área de endemismo. C y D, las cuadrículas C y D van a conformar un área de endemismo. A su vez, A, B, C y D van a conformar un gran área de endemismo que incluya estas dos. Son jerárquicas las áreas, ¿sí? ¿Está? Bueno. Eso es lo que básicamente hace el análisis de parsimonia de endemismo. Nosotros lo utilizamos para comparar áreas y ver, por ejemplo, si las áreas determinadas para los ríos eran áreas de endemismo o no. En un trabajo de la Revista Mexicana de Biodiversidad, que son relaciones biogeográficas de los grandes del río de la Cuenca del Plata, basado en un ensamble de serpientes. Y también comparamos las áreas protegidas en algún momento, por eso todavía no lo tenemos publicado. Bueno, con áreas de endemismo yo también puedo definir, por ejemplo, en Santa Fe lo hicimos con aves, y definimos áreas biogeográficas a partir de lo que nos decía un cladograma de aves. ¿Ok? Bueno.
Fíjense que acá encontramos un área de endemismo que es de la Araucaria, ¿sí? Con el método de Sumik y Golubov, que coincide perfectamente con esa hipótesis de Olson y nuestra del año 2003 de que esta es un área de endemismo, ¿no? También encontramos otra área de endemismo en el norte de la, en el norte de la provincia de Misiones, en el norte de la provincia de Misiones, ¿sí? Y esto simplemente para graficarles un problema. Por ejemplo, hay un área de endemismo de pampas de lugares abiertos, de pastizales abiertos. Sí hay un área de endemismo, pero es mucho más grande y se superpone con otras áreas de endemismo. ¿Eso está mal o está bien? Y bueno, ahora los biogeógrafos estamos aceptando que las áreas biogeográficas a veces se superponen en el territorio. Por ejemplo, la ecorregión pampeana te debería llegar mucho más al norte y ocupar casi todos los pastizales que hay tanto en la zona sur como en la zona norte, ¿no? Fíjense que la ecorregión pampeana antes estaba restringida acá, sin embargo a nosotros nos aparece un área grande, en parte superpuesta con el Chaco y en parte superpuesta con otras áreas. Pero hay un área, por ejemplo, que es esta, que es la del Espinal, que no nos aparece nunca en ningún análisis. Esta área podría no ser un área natural, y en realidad cuando uno lee el trabajo de Cabrera, Cabrera dice que el Espinal es una transición entre el Chaco y las Pampas, porque es un Chaco empobrecido solamente con algarrobos y muchos pastizales entre medio. Entonces él plantea, tal vez no sea una ecorregión, no sea una bioregión o un área fitogeográfica, tal vez sea una transición. Y en realidad nosotros no la detectamos, ¿por qué? Porque no tiene ningún elemento endémico. Todo lo que está ahí o está en el Chaco o está en las Pampas. ¿Ok? En ese caso, si yo considero eso como un área para establecer áreas protegidas, voy a perder eficiencia. ¿Por qué voy a perder eficiencia? Porque no va a ser ni una cosa ni la otra. Es más eficiente hacerlo en un lugar o en otro. A veces no, a veces hay áreas transicionales que valen la pena. Como sea, acá hicimos otro trabajo con nuestros datos y datos de mamíferos, aves, reptiles. Fíjense que acá están de autores justamente Sumik y Golubov. Esta fue una de las primeras veces que se probó el programa, y con datos de muchos taxónomos vimos también áreas. Pero bueno, lo que les quiero decir es que nosotros al final terminamos encontrando con el trabajo de serpientes, que ya lo publicamos en una revista australiana, que existía la selva paranaense y que se extiende por el río Uruguay, que en realidad no existe, como dice Burkhardt, el Iberá como ecorregión, sino que junto con esto y junto con el río Paraná, el Chaco húmedo es biogeográficamente más o menos todo lo mismo, que la ecorregión pampeana incluya la del Espinal no existe y la ecorregión pampeana podría ser puesta hacia el norte, incluso superpuesta con otras ecorregiones. Esta área también nos dio la área de pastizales mesopotámicos y también nos dio el Chaco seco, o sea que fíjense que este esquema también nos muestra una ecorregión que nunca había sido descrita, que tiene que ver con el río Paraguay. Acá no estaba marcada, pero nos muestra una ecorregión acá que sospechábamos que había, pero que es mostrada por el programa, y esa es una ecorregión que ninguno de estos tres trabajos considera. ¿Ok? Bueno. Entonces, un análisis cuantitativo mostró que algunas bioregiones consideradas para conservación podrían no ser tales, posiblemente son ecorregiones artificiales, y que hay otras regiones naturales que sí están y que no estaban consideradas. Detectamos 3 regiones distintas, ¿sí? Y bueno, esto tiene consecuencias en la representatividad de los sistemas de áreas protegidas, obviamente, que es un poco lo que les quería transmitir, ¿no? Fíjense, por ejemplo, Esteros de Libera debería ser considerado como Chaco húmedo, ¿no? Entonces cambiarían las superficies relativas, que es la barra celeste, la barra azul, la superficie relativa protegida, cambiaría notablemente. Bueno, y acá es donde de nuevo recordemos que cada vez que somos subjetivos en hacer algo, estamos aplicando más bien una ideología para modelar las teorías y los datos, y que en realidad la ciencia, que es racioempirista, trata de generar metodologías y teorías y datos para incluso modificar algunas ideologías de conservación, ¿no?
Bueno. Bueno, ahora voy a ir a otra presentación que tiene que ver más precisamente con las estrategias evolutivas, entre las que está esta. Ya vamos a ver que esta es una estrategia evolutiva para la conservación de la biodiversidad. Bueno, ¿por qué estrategias evolutivas? Como les decía hoy, en la biodiversidad convergen dos dimensiones dependiendo de la escala, tanto espacial como de tiempo y el nivel de análisis, ¿no? Obviamente, si yo hablo de individuos... Profe, disculpe, no sé si está presentando algún Power, pero no se ve. Bueno, perdón. Tenía que darle pantalla y no se la di. Gracias por interrumpir. Bueno, vamos a ver. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahí está. Compartir. Ahí me avisan si la están viendo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ahí se ve. Perfecto. Vamos a ver lo que yo les di antes de área de endemismo, les dije que era una estrategia evolutiva para la conservación de la biodiversidad. Estas estrategias son relativamente nuevas, y porque antes se creía que solamente eran aspectos ecológicos los que había que conservar. En realidad después, cuando la misma sistemática filogenética empieza a provocar cambios importantes en la biogeografía y también en la ecología. ¿Por qué? Porque mete las evoluciones en sus clasificaciones y empieza a haber estrategias que no tenían que ver solamente con la abundancia ecológica de una especie, sino con la importancia evolutiva de una especie. No toda, o sea, la pregunta clave sería, como en las áreas de endemismos, ¿hay regiones naturales que fueron importantes evolutivamente que merezcan ser conservadas? Y en el caso de las especies, la pregunta, ¿hay especies evolutivamente más importantes que otras? ¿Ok? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Como les decía, la biodiversidad converge en dos dimensiones, ¿no? De hecho, por ejemplo, si vamos a la variabilidad genética es parte del proceso evolutivo, o sea, los genes se generan por mutaciones y son seleccionados o no, o ocurre deriva, ocurre lo que sea, a nivel evolutivo, ¿no? Ahora, si hablamos de interacción entre especies, interacción entre poblaciones, estamos hablando de temas ecológicos. Y los individuos no necesariamente somos seleccionados evolutivamente, ¿no? Las especies sí son procesos evolutivos, la generación de especies. Y en las comunidades coexisten estas dos cosas, o sea, un nivel regional o evolutivo, ¿sí? En donde hay intercambios bióticos, procesos de especiación que son de tiempos largos y áreas geográficas grandes, extinciones, generación de nuevas especies, y un conjunto regional de especies que después van a conformar a nivel local las comunidades. Y en tiempo ecológico esas comunidades van a interaccionar y tal vez de esa interacción también pueda favorecer una especie, extinguirse otra, etcétera, pero localmente, no necesariamente regionalmente, ¿sí? Y a su vez, estos procesos, el histórico evolutivo y el ecológico, están obviamente ligados en el espacio y el tiempo. Pero estos, recuerden, son espacios grandes y tiempos largos, y los eventos ecológicos se dan en espacios pequeños y tiempos cortos, ¿ok? Bueno. Esos procesos históricos evolutivos entonces son patrones y procesos estructurales y espacios temporales en los que se expresan las relaciones genealógicas de los organismos. En cambio, desde el punto de vista ecológico y funcional, tenemos procesos de interrelaciones funcionales que están aconteciendo en la intimidad de los organismos en su interacción con los ecosistemas. ¿Ok? Bueno, sabemos entonces que la biodiversidad está siendo transformada por la actividad humana, con destrucción de hábitat y extinción de especies. Y nosotros queremos generar conocimientos científicos para anticipar, prevenir, minimizar y reparar si es posible. Y vamos a tratar de aplicar esto en la elección de áreas protegidas o en otras estrategias de conservación. Los criterios evolutivos tienen en cuenta siempre la historia evolutiva. Como les decía hoy, el área de endemismo es un proceso básicamente evolutivo, aunque pueda haber alguna influencia ecológica, ¿sí? Y básicamente la biología comparada, ya saben ustedes que es una estrategia que utiliza información genética y patrones de distribución. ¿Para qué? Para generar
algunos índices que nos van a servir para pesar las especies o las regiones de acuerdo a su importancia evolutiva. Uno de ellos es lo que vamos a llamar pesos taxonómicos y o diversidad filogenética. Vamos a ver estos dos. Hay más índices en la actualidad, porque esto, como les decía, se está desarrollando metodológicamente de manera muy acelerada, como pasó con la sistemática filogenética. Para estos dos índices necesito información filogenética, o sea, necesito un cladograma de especies, ¿sí? Ya hay de casi todos los grupos, sabemos que hay cada vez más cladogramas de casi todos los grupos. Y los otros tipos de estrategias que tienen que ver más con la parte espacial o los patrones de distribución son la panbiogeografía, que ya vimos algo, el análisis de simplicidad de endemismo, que ya vimos conceptualmente qué es, y las áreas de endemismo, ¿no? Y esta necesitamos información relativa a los patrones de distribución y a veces necesitamos cladogramas también. Eso vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, para el PAE. Ya de acá vimos por al menos dos. Después vamos a seguir viendo. Ahora, bueno, el grado de endemismo tiene que ver con la vulnerabilidad de una especie, ¿no? Y eso también tiene que ver con la peculiaridad evolutiva, ¿no? Y la idea es evaluar diferencias taxonómicas entre especies, formular hipótesis del grado de parentesco y priorizar especies, porque, por ejemplo, fijémonos, estas son dos comunidades a conservar. Vamos a suponer que yo quisiera hacer un área protegida en esta comunidad o en esta comunidad. Si yo miro la riqueza de especies, que es básicamente una característica ecológica de un lugar, ¿sí? Las dos tienen la misma riqueza, tienen 6 especies, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bueno, ahora, esas 6 especies, ¿tienen el mismo valor o tienen el mismo peso de un lado que del otro? Miren, yo miro esta comunidad y ¿qué tengo? Las 6 especies son 2 anfibios anuros, ¿tá? 2 reptiles que son serpientes, ¿sí? Y otros 2 reptiles que son lagartos, ¿ok? Bueno, si miro esta otra candidata a área protegida, tengo un anuro y una salamandra, un urodelo. O sea que tengo 2 anfibios, pero esos 2 anfibios no son del mismo orden, son de 2 órdenes distintos. Y si miro los reptiles, tengo acá una serpiente, acá una tortuga, un cocodrilo y un lagarto. O sea, acá tenía 4 reptiles que representaban solamente 2 subórdenes. Sin embargo, acá tengo 4 reptiles que representan 4 órdenes distintos de reptiles, ¿sí? ¿Cuál de estas dos ustedes creen que tiene más peculiaridad evolutiva y que conserva más rasgos evolutivos? ¿La de la izquierda o la La de de la la derecha? izquierda. La de la izquierda, sin duda la de la izquierda. ¿Ven? De esto trata lo que les estoy diciendo. Priorizar áreas no solo por la riqueza de especies, sino por la peculiaridad. La de la izquierda, obviamente, tiene más información filogenética dentro de la comunidad con la misma cantidad de especies, porque hay más grupos filogenéticos diferentes representados con la misma cantidad de especies, ¿sí? Bueno, entonces la respuesta es de nuevo, no son todas las especies iguales, no son todas las especies iguales, ¿ok? Bueno, y para ver esto, para pesar las especies, hay una técnica que desarrollaron Bannerwright, Williams y Humphreys, que es la posición del taxón en el cladograma. Eso se llama pesos taxonómicos. Y hay otra visión que tiene que ver con la cantidad de divergencia genética acumulada, o de divergencia de caracteres, también puedo llamarlo, acumulada en cada brazo del cladograma. Esas son dos posiciones que más o menos miden lo mismo, pero de manera diferente. Una mide pesos taxonómicos y la otra divergencia taxonómica, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Siempre estas aproximaciones van a tener que ver con las relaciones ancestro-descendiente, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito en qué se basa el método de Bannerwright. El método de Bannerwright se basa en ver cuántos grupos monofiléticos ocupa una especie y tiende a pesar mucho más a las basales. Ya vamos a ver lógicamente por qué ocurre eso, ¿sí? Y tiene en cuenta los nodos, ¿sí? Los nodos, o la cantidad de grupos monofiléticos, ¿sí? Y
tiende a pesar menos a las especies terminales que a las especies basales. Bueno, en cambio, en la diversidad filogenética tiene que ver más con, por ejemplo, puede haber taxones como este G, si el largo de la rama es proporcional a la cantidad de sinapomorfías, acá puede haber muchos cambios genéticos. Y acá va a haber pocos cambios genéticos entre B y C, pero G es una especie con muchos cambios genéticos. Entonces lo que va a tender la diversidad filogenética es a pesar más las comunidades que tengan mayor cantidad de sinapomorfías o cambios genéticos o de caracteres, ¿no? Como esté medido. ¿Sí? Esto se basa en que dado dos taxas amenazados por las actividades humanas, uno emparentado con muchas otras especies vivientes y el otro con especies comunes y de amplia distribución, no puede tener el mismo peso que uno que verdaderamente no tiene prácticamente ningún parentesco con ninguno. Por ejemplo, ustedes saben que los peces pulmonados son muy pocos, y además algunos están amenazados. Obviamente, tiene más prioridad un pez pulmonado que un pez de un grupo como los caraciformes, que yo tengo muchos representantes parecidos y que ese grupo puede seguir evolucionando sin una especie. En cambio, si se extinguen los pulmonados, los peces sarcopterigios, perdón, o los pulmonados, yo estoy eliminando un grupo que tiene potencialidades evolutivas, incluso para generar un ancestro vertebrado, un ancestro tetrápodo, ¿no? Esa sería básicamente la idea de estas priorizaciones. Y bueno, vamos a ir a lo que se llama pesos taxonómicos o peso táxico, ¿sí? ¿Qué es lo que hace peso táxico? Peso táxico utiliza un cladograma y sus especies terminales, o taxones terminales, pueden ser géneros, pueden ser familias, y básicamente me va a medir en principio a cuántos, por ejemplo, la especie A, en cuántos nodos está, o sea, cuántos grupos monofiléticos pertenece. Fíjense que la especie A tiene este nodo y este nodo, o sea, está incluida en 3 nodos. La especie B está incluida en 3 nodos, o puedo decirlo así, pertenece a 3 grupos monofiléticos. La especie C lo mismo, ¿sí? Pero la especie E pertenece a un solo nodo, ¿tá? Después, ¿qué hago yo? Sumo esto y calculo un coeficiente que va a ser 13 dividido 3 me da 4,3. O sea, yo divido este número por el valor I, ¿sí? Y bueno, lo que voy haciendo es generar ese valor Q, 4,3, 4,3, 4,3, y como el valor es 1, 13 dividido 1 es 13, ¿ok? Después calculo W, que es como una estandarización. Divido todos estos valores por el valor menor, que es 4,3. Entonces acá me va a dar 1, 1, 1, 1, y acá 3,2. Esto es una estandarización. Y después lo puedo transformar en porcentajes al 100%. Esta especie pesa 14,3, 14,3, 14,3, 14,3 y esta pesa 42%. O sea que es mucho más importante taxonómicamente que las otras, ¿sí? ¿Y en qué se basa esto? Básicamente, ¿qué pasa con las especies de nodos basales? ¿Cómo son sus caracteres? Hoy les decía cómo son, por ejemplo, los peces óseos respecto a los peces sarcopterigios respecto a los vertebrados. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué estoy pesando acá? ¿Qué estoy tratando de conservar yo? ¿Por qué estas especies basales son más importantes evolutivamente? ¿Tienen alguna opinión? Porque se encontrarían en menos nodos Se encuentran en menos nodos, leguminosas. pero ¿qué me está diciendo? ¿Cómo son? ¿Son muy apomórficas estas especies o son poco diferenciadas? Serían las más distintas de todo el árbol. No sé si las más distintas, porque las terminales pueden ser muy distintas también. Por ejemplo, acá Son podrían poco estar las aves. diferenciadas. Acá podrían estar las aves si este fuera un árbol de los reptiles diápsidos. ¿Son qué? ¿Son? ¿Qué dijiste? Las basales son las menos diferenciadas. Son las menos diferenciadas. ¿Qué hago yo cuando quiero reconstituir, por ejemplo, células de tejidos humanos? Que voy a perder, por ejemplo. Quiero reconstituir células del pulmón, células del hígado.
Células del sistema inmunológico. Se usan células que no están diferenciadas. Se usan células que no están diferenciadas, se usan células madres. ¿Por qué? Porque yo puedo diferenciarla donde quiero. Entonces lo que yo estoy conservando acá son especies que aunque haya extinciones, esas especies tienen la potencialidad evolutiva de reconstituir el grupo, aunque se extingan las terminales, ¿entienden? Ese es el concepto. Estoy protegiendo especies como células madres, digamos. Entonces, si se extinguen los vertebrados tetrápodos de los peces sarcopterígeos, podrían recomponerse los tetrápodos. De los peces actinopterígeos es muy poco probable que se recompongan. ¿Ok? ¿Está? Ese es el concepto. Ese es el concepto, por eso es un concepto evolutivo. ¿Ok? Estoy tratando de proteger las especies que van a poder reconstituir los grupos ante extinciones, que muchas de ellas en realidad van a ser imposibles de evitar, ¿no? Ya tienen en claro ustedes que van a ocurrir muchas extinciones, ¿no? ¿Sí? Pero eso está presuponiendo que después, si se extinguen las demás especies, el grupo que queda protegido va a estar expuesto a las mismas presiones evolutivas que tuvieron los otros grupos. O sea, no puedes predecir eso. No, no va a reconstituir nunca en las mismas especies que había antes, pero sí puede reconstituir otras especies parecidas, digamos, que tengan la misma funcionalidad, digamos, en los ecosistemas. ¿Entendés? ¿Está Sí. bien? Sí, sí. No va a ser igual, porque claro, va a haber condiciones diferentes, pero igual, evolutivamente ese grupo va a subsistir y su funcionalidad evolutiva, vamos a suponer, si yo protejo un antecesor posible de las aves, no sé, un ave basal, o bueno, en el caso de los bichos existentes basales más posibles son los cocodrilos. Bueno, si esa evolución después diera algo parecido a un ave, o sea, yo estaría, o si fuera un ave basal, yo estaría protegiendo un grupo que va a tener después con el futuro evolutivo tal vez la capacidad de volar y de ocupar el nicho aéreo, digamos. ¿Está? Pero bueno, si veo también, protejo, por ejemplo, el grupo, el mamífero que dio origen a los murciélagos, que debe ser tal vez una de esos insectívoros que vuelan, como se dice, vuelan planeando, y posiblemente pudiera tal vez en el futuro, si se recompone la evolución, generarse un grupo de murciélagos. Nunca van a ser las mismas especies. Sí, una vez que se extinguió algo, nunca puede obtener lo mismo. Por eso la extinción es indeseable, decimos, ¿no? Pero va a ocurrir. Es así. ¿O creen que no va a ocurrir? Bueno, esto que les parece sencillo se publicó en la revista Nature en el año 90. Y un concepto bastante distinto es el concepto de diversidad filogenética. ¿Por qué es distinto el concepto de diversidad? Porque en vez de proteger especies basales con potencial evolutivo, va a tener en cuenta lo que se va a llamar la diversidad filogenética. Y acá sí, el grado de diferenciación que tienen. O sea, fíjense, la diversidad filogenética, ¿qué es? Básicamente yo acá tengo un cladograma igual que el otro y tengo nodos, pero tengo largos de ramas. O sea, cada una de estas rayitas, saben ustedes por lo que dimos en diversidad animal 2, que son ¿qué? ¿Qué son estas cositas? Ahí, depende de dónde esté marcado, ahí está marcando apomorfía del 8. Son apomorfías, sí, son apomorfías de 8, una apomorfía de 8. Acá estoy marcando una sinapomorfía de 1, 8, 6, 5, 4, 1, 3. 8. ¿Y qué eran las sinapomorfías? ¿Caracteres de qué tipo? Caracteres homólogos exclusivos del grupo o del taxón, ¿está? Son, o sea, yo acá lo que voy a priorizar cuando hablo de diversidad filogenética, básicamente es esto. Fíjense, si yo tengo una comunidad con 3 especies, vamos a poner 3 especies para hacerlo más fácil. 4 especies. La especie 10, la 8, la 6 y la 2. Como era, por ejemplo, yo podía tener un cladograma de la comunidad esa que les mostraba comparando las ranas y los reptiles. Podría tener un cladograma de esas especies. Fíjense que si yo en una comunidad tengo la especie 10, la 8 y la 6 y la 2, lo que voy a medir yo para medir la diversidad filogenética de esa comunidad es cuántos largos de rama, voy a contar cuántas apomorfías tengo entre sus representantes.
Entonces empiezo por 10. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No las cuento de nuevo estas. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tengo 28 pasos evolutivos, o sea, 28 apomorfías en la comunidad compuesta por estas 4 especies. Ahora vamos a ver si yo tuviera las especies 5, 7, 4 y 3, que es una comunidad de 4 especies. ¿Tá? Vamos a ver qué distancia, qué diversidad filogenética hay entre 5, 4 y 7. Serían esta y esta. Y cuento de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fíjense que yo en el otro caso tenía una diversidad filogenética de 20 y pico, y acá tengo una diversidad filogenética de 12. Entonces, esta comunidad de estos 4 tiene incluido en su genoma o en sus caracteres muchos más caracteres y mucha más diversidad filogenética que esta otra. Fíjense que este es un principio evolutivo completamente diferente al anterior. Yo antes conservaba especies basales con poca diferenciación genética. ¿Para qué? Para que pudieran reconstituir clados. Ahora, en este caso, yo voy a conservar la mayor divergencia genética posible. ¿Ok? Son 2 conceptos distintos. ¿Está? ¿Entienden las diferencias? Bueno, lo que necesito ahí es no solo cladogramas como en el otro caso, necesito cladogramas con largos de ramas. O también podría asumir que cada rama vale 1, igual yo puedo hacer un cálculo, fíjense. Si yo tengo 3 especies en la región 1, que es un candidato a un área protegida, y tengo 3 especies en la región 2, que es candidato a un área protegida, ¿cuál de las dos tiene más diversidad filogenética? ¿La 1 o la 2? La La 1. 1. 1, claramente. Bueno, si yo utilizo el concepto de diversidad filogenética, voy a optar por la opción 1. ¿Esto para qué? Para que vayan viendo, como les decía hoy, que no solo la riqueza de especies no me da demasiada información de las características que tienen las especies, del peso que tienen las especies, ¿ok? Y en este caso es peso evolutivo. Yo en la 1 voy a proteger más variedad de características genéticas, ¿ok?